la doctora Helen Vela, comisionada de la Juntía para los Derechos de la Niñez y Adolescencia de la Defensoría del Pueblo. Saludamos también a Margarita Cabrera, intérprete de lengua de señas. Hoy en Defensoría en Directo hablaremos sobre el castigo físico y humillante dentro del Colegio de Formación Militar. Si tienen alguna consulta, pueden dejarnos sus comentarios que los responderemos en vivo. Buenos días, doctora Helen. Buenos días, Rosita, Roxana, buenos días a todas las personas que nos están siguiendo en este momento a través de del Facebook Live de la Defensoría. Gracias por estar en este momento conectados para poder hablar de un tema muy importante como es el castigo físico y humillante dentro de colegios de formación militar. Doctora Helen, hace unos días se tuvo conocimiento mediante medios de comunicación sobre un caso ocurrido en el Colegio de Formación Militar, donde se aplicó una medida que afectó el derecho e integridad de un estudiante ante esa situación. ¿Puede indicarnos cómo se considera el dicho acto y por qué en algunas instituciones educativas se sigue utilizando? Déjame mencionarles a todas y a todos que esta medida que se aplicó a los estudiantes en este colegio de formación militar constituye violencia escolar. Hay que tener claro eso, ¿no? Cometida por parte, ¿no? De personal del colegio militar hacia estudiantes porque fueron un grupo de estudiantes que estuvieron afectados con esta medida mediante el uso del castigo físico y humillante. Estos se dio pese a que las instituciones educativas en general, incluye justamente las de tipo militar, están obligadas a no realizar estas prácticas formativas que atenten contra los derechos, el bienestar de los estudiantes. Cabe recordar que desde el 2015 nuestro país, ¿no?, cuenta con la ley 3043, que es la ley que prohíbe el castigo físico y humillante contra las niñas, niños y adolescentes. Esta ley tiene su reglamento que se aprobó también en el 2018. Establece que ante un comportamiento inadecuado en la escuela se debe optar por otras pautas, por otros métodos, inclusive donde prime la comunicación, en este caso un proceso de autorreflexión, ¿no? Otro tipo de medidas en las que se tome en cuenta también lo que las niñas, niños y adolescentes tienen que decir al respecto, ¿no? De acuerdo a sus características, ayudándoles a desarrollar la responsabilidad de sus propios actos, apoyándose esto en el enfoque de niñez y adolescencia que tiene que primar, ¿no? El interés superior de ellas y ellos, sin enfoque sancionador, ¿no? Esto tiene que quedar bien claro. Pues lo que preocupa cuando se aplican este tipo de medidas que tienen un contenido de violencia es el mensaje que se estaría dando hacia los estudiantes, ¿no? Porque acá en este caso se estaría diciendo tu autoridad, la autoridad que me tiene que proteger, que me tiene que cuidar, ¿no? Está impartiendo o está generando maltratos físicos, humillantes, o en todo caso maltratos físicos, psicológicos. Esto lo que ocasiona es que a su vez las niñas, niños y adolescentes puedan también tener actitudes agresivas, rebeldes en su entorno, ¿no? Entonces esto se va a replicar definitivamente. ¿Por qué se sigue dando, no? Si hay una norma que lo prohíbe, si de pronto hay ya disposiciones incluso del mismo Ministerio de Educación en donde estas prácticas están prohibidas. ¿Por qué seguimos viendo las que ocurren? Porque de tiempo en tiempo estos casos se difunden, se mediatizan por la gravedad también del hecho en sí, ¿no? Lamentablemente ocurren porque es un rezago, ¿no?, de la educación que se tenía hace muchos años con una disciplina mal entendida, comprendida, con prácticas de violencia, porque no podemos negar que creemos de que como nosotros nos han educado con actos de violencia, ¿no?, porque habían medidas correctivas con violencia hace mucho tiempo, eran cada vez más fuertes, ¿no? Entonces creemos que también nosotros tenemos la autoridad de poder ejercerla sobre los estudiantes. Entonces es un rezago y para eso se utiliza el castigo físico como una modalidad de este tipo de violencia, ¿no?, durante la formación de estudiantes. Lo que debe quedar claro
es que estas prácticas actualmente están totalmente prohibidas por la ley y generan responsabilidades en las personas que las aplican, ¿no? Doctora, ¿a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de castigo físico y humillante? Es importante dejar entender, porque realmente hablamos de castigo físico y humillante, pero no sabemos, ¿no? En qué constituye, por qué consisten estos hechos. Hay que definirlos, separarlos. Cuando hablamos de castigo físico implica y consiste en el uso de la fuerza, en ejercicio de una potestad, en este caso, una potestad de impartir educación, ¿no? Si hablamos del espacio educativo. ¿Qué queremos lograr? Causar daño o un dolor o una incomodidad en el cuerpo del estudiante con el fin de corregir, cambiar o en todo caso, eh, eh, modificar, controlar la conducta, el comportamiento del niño, niña, adolescente, ¿no? Siempre que este hecho no constituya un delito, ¿no? Que debería ser sancionado penalmente, incluso si hablamos de lesiones leves o graves, ¿no? Siempre que no constituyan, el marco normativo para aplicar las sanciones es la ley 3043 y su reglamento, ¿no? Por lo general, en el sector educación, lo que la Defensoría del Pueblo, con respecto a los castigos físicos, aún que se continúa advirtiendo, es que esto, los pellizcones, los jalones de oreja, los jalones de cabellos, ¿no? A los estudiantes, incluso cuando, por ejemplo, todavía se les hace arrodillar en chapitas, ¿no? Lo que más solemos advertir es cuando se les deja a los estudiantes parados por largas horas, a veces en el sol, ¿no? Considerando en las regiones de Amazonía que son temperaturas altas, esto también podría ser un castigo físico porque daña físicamente al estudiante y los dejan así cuando, por ejemplo, llegan tarde, ¿no? Al colegio, se les deja esperando en la formación a los estudiantes. Entonces, esto constituiría un castigo físico también y humillante. Con respecto al castigo humillante, vamos a encontrar que son tratos ofensivos, que denigran al estudiante, que estigmatizan y hasta ridiculizan, ¿no? Frente a los demás compañeros, esto destruye la autoestima del niño, niña, adolescente. Entonces, la finalidad es eso, buscar también corregir, controlar el comportamiento del estudiante para aplicar este castigo y obviamente no tiene que constituir un hecho punible también como el castigo físico, ¿no? Y en el caso del colegio de formación militar que nos trae a realizar este Facebook Live, este es un claro ejemplo de un castigo físico humillante que se ha dado, ¿no? Entonces, justamente porque denigra también la dignidad de los estudiantes que estaban afectados o involucrados en este hecho, ¿no? Este tipo de violencia ¿no? ocurre en los diferentes espacios, en la escuela, en la comunidad, en el hogar, ¿no? Y lo que mayormente se ve es que son normalizados, en todo caso, muy pocos de estos casos se llegan a tomar conocimiento, ¿no? Como sucedió ahora que nosotros pudimos intervenir o la sociedad en general se informó a raíz de lo que salió en los medios, ¿no? Doctora, ¿cómo podemos identificar estos casos y de advertirlos? ¿Ante qué institución debemos acudir para denunciar esta situación de violencia? Si hablamos específicamente de los casos de castigo físico y humillante en el entorno escolar, debemos considerar que estos casos, en realidad todos los casos que se puedan identificar como castigo físico humillantes o en todo, deben ser comunicados, investigados y atendidos de manera oportuna para asegurar la protección integral de los niños, niñas afectados. Y no solamente de los que estarían afectados, sino también, dice de los que de los niños que en todo caso que podrían estar involucrados, ¿no? En todo este hecho, deben ser atendidos de manera oportuna. En el entorno escolar debemos tener en cuenta que hay protocolos para la atención de la violencia escolar, que estos protocolos, todas las instituciones educativas, incluidas las instituciones educativas privadas, deben cumplirlos. Hay un comité, debe estar instalado el Comité de Gestión del Bienestar, que antes eran los comités de TOES, los famosos, ¿no?
de tutoría y son los directores, los responsables de convivencia escolar a quienes se haya designado, los responsables de poder adoptar las acciones necesarias para evitar la continuidad de estos hechos, garantizar inmediatamente la protección de los estudiantes y evitar represalias en ellos, ¿no? A través además de atender oportunamente la salud, ¿no? La salud mental, hacer las coordinaciones para que hayan servicios de seguimiento, de acompañamiento y se pueda mejorar esa situación. Definitivamente se tiene que informar a los padres de familia también sobre la situación que se ha podido ocurrir, ¿no? En lo que los hijos podrían estar involucrados y para de ser el caso, de considerarlo así, también puedan denunciarlo ante la comisaría más cercana. Aparte de ello, registrarlo en el CICB, que es la plataforma del Ministerio de Educación, donde todos estos casos deben estar registrados, ¿no? En el plazo de 24 horas también deben ser comunicados a la UGEL que corresponde de acuerdo a su jurisdicción. En estos casos, definitivamente, vamos a advertir que hay castigo físico humillante cuando se utiliza la fuerza o el trato ofensivo para buscar, ¿no? Un cambio o corregir la conducta de un niño, ¿no? En este caso hay una persona responsable del cuidado del niño, ¿no? Que ejerce la potestad del cuidado, de la educación, si es en el entorno escolar. Entonces ellos utilizan estos métodos, estas medidas para buscar modificar este comportamiento, ¿no? Lo que evidentemente sabemos que no garantiza que sea así, ¿no? Muy por el contrario. Doctora, ¿qué medidas correctivas sí están permitidas aplicar dentro de una escuela? ¿Podría aplicarse también las suspensiones y expulsiones de los estudiantes? Es importante también considerar que es muy buena tu pregunta, Rosana, porque siempre este tema nos dicen, ¿no? Hay entonces, ya no se puede corregir a los niños, ¿no? Entonces, eso es siempre lo que nos comentan cuando uno habla de estos temas. Ay, entonces ya no se les debe tocar, ¿no? Como antes, ni a mí me hacían esto y cómo no, ahora ya no se les puede tocar a los niños. Entonces, hay todavía esta fuerte, ¿no? Esta reacción o eh, respuesta, ¿no? Reactiva ante estos temas, ¿no? Que lo que se busca, el objetivo de poder hablar de estos temas es justamente eh, que todas y todos conozcamos de que estas prácticas están prohibidas por ley en primer lugar, ¿no? Que hay una sanción a los que incurren en estos actos, ¿no? Y que más allá de todo, el fin o el objetivo es que las niñas, niños y adolescentes tengan una protección integral y vivan en espacios libres de violencia, ¿no? Porque se ha visto en la evidencia que definitivamente esto garantiza, ¿no? Garantiza definitivamente niñas, niños y adolescentes saludables, en todo el sentido de la palabra, salud física, mental, ¿no? Psicología es lo que más hace falta hoy en día, ¿no? Entonces, sí hay medidas correctivas, tenemos, sí, ¿qué medidas correctivas están permitidas? En los lineamientos para la gestión de la convivencia escolar, se establecen que las medidas correctivas serían aquellas acciones que nos lleven a orientar la formación y el cambio de comportamiento inadecuado en los estudiantes, de acuerdo a su edad y nivel de desarrollo, respetando la dignidad de ellos y sus derechos, ¿no? Sin vulnerar derechos. Por ejemplo, al momento que o autoridad educativa, vas a definir las medidas correctivas, tienes que analizar de que cumplan los 5 objetivos. ¿Cuáles son? Que el objetivo que a través de esta medida educativa el estudiante va a lograr responsabilizarse de las consecuencias de sus acciones. Si es sí, su check. Va a comprender las causas de su comportamiento, va a cambiarlo, lo va a mejorar, va a reparar el daño causado o va a restablecer las relaciones afectadas. Estos 5 objetivos, se podría decir, tienen que ser concurrentes,
¿no? Y si tu medida correctiva cumple con todo ello, sin utilizar la violencia, es una medida favorable. Entonces, sí, la violencia, en todo caso, el acto, ¿no? El castigo físico es lo más fácil que se puede hacer en el momento, ya, ¿no? Es lo más inmediato que se te puede venir como una reacción al hecho. Pero no garantiza definitivamente que cumpla todos estos objetivos, que el niño se responsabilice, que haya ese proceso de autorreflexión, que comprenda las causas de su comportamiento, ¿no? Que repare el daño causado, que es tan importante, y restablezca las relaciones, porque nada vamos a lograr en el sector, en este espacio educativo, estigmatizar o en todo caso aislar a los niños que cometen algunas faltas o que no cumplen las medidas de convivencia escolar, ¿no? O en todo caso las normas de convivencia. Porque yendo más al fondo, lo que un hecho de una falta dentro de la institución educativa en el que el niño de pronto haya cometido, ¿no? Se había visto involucrado en un hecho, ¿no? Tenemos, es una alerta que va a decir a las autoridades, atiendan, estoy necesitando atención. Yo voy a hacerme responsable de mis actos, voy a medir las consecuencias, voy a reparar. Entonces, las medidas tienen que ser integrales, buscando ese objetivo. El comportamiento deseado del estudiante, además de reparar el daño causado. Y, por ejemplo, ¿no? Hay medidas en un caso concreto, ¿no? Por ejemplo, cuando la maestra o el maestro da una indicación de que los estudiantes realicen una actividad en el campo de fútbol, pero los estudiantes, de repente 2 o 3, se ponen a hacer otra cosa diferente a lo que el maestro o maestra ha indicado, ¿no? Entonces, en ese acto yo no les voy a castigar o no les voy a dar con la regla, como algunas veces se hace, primero les voy a dar, ¿no? Al contrario, yo tengo que evaluar de qué manera estos estudiantes, buscar de qué manera ellos puedan autorreflexionar sobre la conducta de desobediencia y desacato, ¿no? Y ver de qué manera ellos cambian y mejoran esto. Por ejemplo, ¿no? Una medida correctiva podría ser de que ellos, como sucedió en un colegio, un maestro nos comentaba, ¿no? De traerle a los estudiantes y decirles, que ellos realicen otra actividad, ya que no les gusta el fútbol, puede ser que a algunos no les guste el fútbol, ¿no? Les gusta otro deporte. Y entonces ellos tuvieron que redactar una historia de la época, de cualquier época del Perú, tuvieron que hacer una historia y luego lo tenían que comentar en el aula. Es una medida correctiva. Posteriormente y hay una autorreflexión. Entonces, ¿qué ocasionó esto? ¿Cómo es? Y ellos ya saben que para la próxima las indicaciones que da el maestro se deben a tratar, ¿no? Entonces, no necesariamente implican para buscar eso recurrir a la violencia. Es más o menos ese tipo de medidas las que tendrían que estar orientadas en el sector educación, de acuerdo también a lo que indican los lineamientos, ¿no? De convivencia escolar. Doctora, Terminando la pregunta, las suspensiones o expulsiones no están permitidas de ninguna manera. ok. Doctora, ¿se cuenta con cifras o datos estadísticos sobre casos de castigo físico humillante de niñas, niños y adolescentes en el país? Sí, estos datos, así como indica castigo físico y humillante en el sector educación, sí los ubicamos. Estos casos están registrados en el CICB, ¿no? Estos son los casos de violencia en el entorno escolar a nivel nacional. En lo que va del año, se han registrado 3.168 casos de violencia a estudiantes por personal de la institución educativa. De estos casos, 782 fueron por castigo físico. Mire, 782. Acá estamos hablando de un solo caso, pero hay 781 casos más, ¿no? Y 820 por trato humillante. O sea, es un poco mayor el número de estos casos. Los demás casos, porque son 3.000, son casos por hostigamiento, acoso escolar, acoso sexual, violencia sexual. Entonces, pero por castigo físico y humillante tenemos aproximadamente 1.600 casos aproximadamente por estos actos o este uso, ¿no? de castigo físico en el entorno escolar.
y sin hablar, ¿no? De los casos de violencia a nivel nacional, en donde las víctimas son niñas, niños y adolescentes. Y los centros de emergencia mujer atienden estos casos a nivel nacional, y a la fecha, entre enero y julio de este año, se han registrado 12.888 casos de violencia psicológica, solo casos de violencia psicológica, y 9.470 casos de violencia física hacia niños, niños y adolescentes. En estos reportes de los CEN no encontramos específicamente por castigo físico y humillante, ¿no? Pero sí estarían inmersos, ¿no? Dentro de los casos de violencia psicológica o violencia física. Doctora, ¿qué derechos se vulneran cuando se utiliza el castigo físico y humillante hacia una niña, niño o adolescente? Acá debemos ser muy enfáticos en señalar que el uso del castigo físico humillante para corregir, modificar, controlar la conducta del niño, niña, adolescente, se están vulnerando diversos derechos, ¿no? Fundamentalmente el derecho al buen trato que tienen todos los niños, niñas y adolescentes. Esto implica afecto, cuidado, protección, educación sin violencia, ¿no? En un ambiente armonioso, solidario, afectivo, en el que todos los niños tienen derecho de vivir y de desarrollarse, ¿no? Entonces, acá hay derecho a su integridad física, psicológica, que se ven vulnerados. Entonces, no estamos hablando de hechos aislados, estamos hablando de hechos concretos que se están dando, que vemos los registros que se dan, y solamente estamos hablando de casos que se dan y que de pronto se mediatizan cuando sale en los, ¿no? Cuando salen las publicaciones. Hay, hay casos que no se conocen, o sea, que se siguen dando y que de pronto no nos informamos, pero se siguen realizando este tipo de prácticas y que se ven muy normales, ¿no? Muy normales castigarlos de esta forma. Acá, el, debemos ser también enfáticos en mencionar, y en esto tengo que ser muy clara, que las madres, los padres, los cuidadores, porque te comento, Roxana, que hay veces que los mismos padres, las mismas madres autorizan a los maestros a castigar a sus hijos. Le dicen, sí, a mí no, no, a este niñito desobediente, maestro, usted castíguele, le autoriza. Y eso dice, doctora, no, mira, el mismo papá viene porque este niño de repente es muy hiperactivo, ¿no? De repente tiene algunos problemas en la conducta, y los padres a veces creen que los niños no son objetos, ¿no? Que van y los ponen ahí en el aula y les dejan a cargo del maestro autorizándoles para hacer este tipo de actos, y no es lo correcto. Debemos acá subrayar y ponerlo en negrita, que las madres, padres, cuidadores en general, todos los adultos que tienen bajo su cuidado un niño, niña o adolescente, deben garantizar el pleno ejercicio de sus derechos, deben protegerlos de forma integral, salvaguardar su integridad personal, ¿no? Ellos tienen, y no es un favor, es una obligación, porque los niños y niñas y adolescentes son sujetos de derecho. Esto está en la Convención sobre los Derechos del Niño, y todos los días debemos nosotros recordarlo cuando tenemos a nuestros a niños, niñas y adolescentes, cuando vamos a hablar de estos temas. Doctora, ¿qué acciones ha venido desarrollando la Defensoría del Pueblo al respecto? Y así como así como el reciente caso suscitado en el Colegio de Formación Militar. Nosotros como Defensoría del Pueblo venimos haciendo una incidencia muy importante sobre este tema. Tenemos entre nuestras líneas prioritarias de atención la problemática del castigo físico y humillante. Para poder lograr esto, ¿no? Hablar de estos temas, porque están en el día a día, porque no podemos negar también que los índices de violencia en el país son cada vez más altos y con mayor crueldad. Entonces, al ver en todos los espacios la violencia, porque el castigo físico y humillante, yo le podría decir que es el último eslabón de todo el círculo de violencia que existe.
¿no? Porque si el padre es, ¿no? Es, en todo caso, es víctima de violencia en el trabajo, ¿no? El jefe le agrede al padre, el padre le agrede a la madre, en todos los casos la madre también es violenta con el niño, o en el sector de educación, si el director no es una persona que comunica, ahí de repente hay temas de internos, de violencia, hostigamiento laboral, no sabemos, y se practican este tipo de violencia, el maestro no está conforme con trabajar, y resulta que por ahí tiene el problema también en casa, y finalmente toda esta carga de salud emocional, salud mental, repercute en los estudiantes. Este maestro ese día se desquita con los estudiantes, poniéndoles en el sol, poniéndoles a cultivar en pleno sol y castigándoles, incluso muchas veces físicamente con alguna. Eso se ha conocido casos de los docentes con la correa, les dan a los estudiantes, ¿no? Entonces, es un círculo, ¿no? Entonces, nosotros ahí como Defensoría tenemos que hacer incidencia en estos temas para abordarlos y definitivamente prevenirlos, ¿no? Desde el 2009, la Defensoría ha publicado y cuenta con un documento defensorial que dice adiós al castigo, ¿no? Adiós al castigo, la Defensoría contra el castigo físico y humillante. Se han establecido recomendaciones en lo que va de los años, se han ido adoptando nuestras recomendaciones, es así que podemos contar con la ley 3043 y su reglamento. Y también dentro de nuestra labor y contribución al fortalecimiento de capacidades de los operadores públicos, lo que implica el sector educación también, desarrollamos cursos sobre infancia sin violencia, ¿no? Esto sobre la práctica también de un pacto de ternura. Qué importante es que en el día a día entre nosotros nos tratemos bien, nos tratemos con cariño, con respeto, con esa calidez que necesitamos. Porque si en el día a día entre nosotros adultos que somos, nos tratamos bien, con respeto, con esa calidez humana que necesitamos, pues eso también va a repercutir en todo nuestro entorno laboral, porque se trata de un espacio educativo, y también familiar, en nuestro hogar, con nosotros hacia nuestros hijos. Todo es como dicen, es así, ¿no? Es circular y por eso también vemos la importancia de poder trabajar estos temas, ¿no? En todo aspecto. También con el Ministerio de Educación hemos llevado a cabo reuniones de trabajo, hemos remitido oficios de recomendación para reforzar, en todo caso, contribuir a la prevención de la violencia escolar, ¿no? A través de campañas de sensibilización también. Además, en el caso puntual que nos trae también al Facebook Live, la Defensoría del Pueblo ha sido muy enfática desde el momento que se conoció el hecho de rechazar el castigo físico humillante contra los estudiantes del Colegio Militar León Sopral, ¿no? Para eso se emitió una nota de prensa. El mismo día de conocido el hecho, personal defensorial se constituyó a la institución educativa, ¿no? Para conocer toda la situación de los estudiantes afectados y también conocer las medidas que se estarían adoptando al personal que dispuso esta acción como una práctica formativa. Nosotros pudimos conocer que se sancionó, ¿no? Temporalmente, se impuso una sanción al personal que responsable de la aplicación de de esta medida, ¿no? Como lo que se hizo fue separarlo para evitar el contacto también con los estudiantes involucrados, ¿no? Y asimismo, más allá de la sanción, nosotros lo que estamos haciendo seguimiento también constante es a todo el tema de brindar el fortalecimiento, el acompañamiento a la parte emocional, ¿no? Porque definitivamente estos actos, si vemos el trasfondo, afectan, destruyen la autoestima, ¿no? Definitivamente hay un antes y un después, ¿no? Antes de del acto en sí en el que ellos se han visto involucrados y después, entonces, ¿cómo ha quedado la autoestima del estudiante y no en involucrado en estos hechos? Entonces, acá hay que ver todo el soporte emocional para asegurar de que ellos puedan continuar, ¿no? Continuar con su formación educativa, libres de cualquier tipo de violencia, y indicaron al respecto que se ha dispuesto, ¿no? La evaluación física y psicológica de los alumnos que estarían involucrados en estos hechos.
La Defensoría del Pueblo reafirma, ¿no? Ante este caso, este lamentable caso, el compromiso de continuar, ¿no? Eh, atentos y continuar trabajando en la defensa y protección de los derechos de la niñez y adolescencia. Es un tema en el que el día a día nos plantean retos, ¿no? Retos en los diferentes temas, pero es de largo aliento y estamos muy convencidos de que la población en general, madres, padres, cuidadores, que tienen, ¿no? Bajo su cargo al cuidado de niño adolescente, que entiendan que es su deber protegerlos, brindarles seguridad, garantizarles espacios libres de violencia, y que no es un favor, es el derecho de ese niño adolescente a vivir, ¿no? De manera libre de violencia, en el que ellos y ellas sean tratados como sujetos de derecho, ¿no? Y de esa manera vamos a seguir también atentas al cumplimiento de las recomendaciones sobre este caso concreto, ¿no? Y esperemos que ninguna institución educativa se dé un caso similar y se vuelvan a repetir estos hechos. Doctora, tenemos un par de preguntas de las personas que nos están acompañando en la transmisión de hoy. Karina Herrera pregunta, si un colegio amonesta a un estudiante de nivel primario llevándolo a la dirección, ¿esa acción debe ser comunicada al padre de familia? ¿En qué situaciones no se le debe comunicar al padre? Además, ¿el niño debe firmar esta incidencia o es el padre de familia? Por favor, profundizar si es permitido la suspensión del estudiante. Gracias. Gracias por la pregunta. Es muy bueno poder hacer énfasis sobre este tema. Entendemos que es muy importante que quede claro que ninguna suspensión o expulsión está permitida. No está permitido, no es una medida correctiva. No, esto está en los lineamientos de convivencia escolar. Ya les expliqué a qué apunta una medida correctiva, ¿no? ¿Qué es lo que debemos, qué nos debe asegurar una medida correctiva, ¿no? Y la expulsión y la suspensión está comprobado que no vamos a lograr los objetivos que tenemos para el bienestar y desarrollo de los estudiantes. Lo que se busca en la educación de un niño es eso, el bienestar, la formación, ¿no? Entonces, para eso, si un niño está involucrado en un hecho, en una falta, alguna norma de convivencia, lo que se tiene que buscar es su autorreflexión, responsabilizarse del hecho, ¿no? A través de una autorreflexión, hacerse cargo, como se dice, mejorar su conducta, reparar el daño causado, ¿no? Y de alguna otra forma ver las estrategias y esto, y lograr que todas las relaciones que se hayan visto afectadas, pues recomponerlas, ¿no? Esos son los objetivos, los objetivos de una medida correctiva. Y las suspensiones y expulsiones, no. Cuando un niño está involucrado en alguna falta ante una norma de convivencia y es llevado a la dirección, definitivamente, de acuerdo a los protocolos de convivencia, la dirección educativa, la dirección de la institución educativa, tienen que tener claro de que hay protocolos de convivencia escolar. El Ministerio de Educación ha señalado paso por paso lo que ellos tienen que hacer. Y en todos estos protocolos, la comunicación a los padres o a las madres o al responsable del niño es uno de los pasos importantísimos que siempre se tienen que cumplir. Porque si el niño ha estado involucrado en algún hecho, pues se tiene que informar a los padres, se tiene que registrar la incidencia, se tiene que seguir los pasos que señala ese protocolo de acuerdo al tipo de violencia, ¿no? Porque hay violencia psicológica, hay violencia física, hay violencia sexual, entonces se tiene que cumplir, se tiene que registrar y definitivamente este registro de caso que se hace es el padre o madre o cuidador el que tiene que hacerse responsable, ¿no? ¿Por qué estamos hablando de una persona menor de edad? Definitivamente la atención, el soporte, el acompañamiento se va a hacer hacia el niño, pero acá los registros, la comunicación, cualquier otro tipo de acto que repercuta del hecho en sí, es el padre, madre o cuidador para que asuma en este caso las medidas, ¿no? Las medidas que se tendrían que adoptar, ¿no? Tenemos una última pregunta de Pablo Suárez. ¿A dónde se puede acudir
a dónde se puede acudir a denunciar castigos humillantes en las escuelas? ¿Y qué amonestaciones o sanciones deben recibir los profesores que cometen esos actos? ¿Pueden ser separados de la institución educativa? Un agresor no puede permanecer cerca de su víctima. Sí, como se ha visto en el caso en concreto, ¿no? En este caso, la persona involucrado en la adopción de esta medida, ¿no? Que implica un castigo físico y humillante, ha sido separado de la institución educativa porque definitivamente, como bien dice, hay que salvaguardar, ¿no? El bienestar, en este caso, emocional de los estudiantes involucrados. O sea, fue separado preventivamente. Y esto también, esta es una medida no que bueno, la institución educativa lo hizo porque quiso, no, es una medida que está dentro del protocolo, que ellos están dando cumplimiento a lo que establece el protocolo del Ministerio de Educación y lo señala, cuando es un castigo físico humillante, una situación ya grave, de grave afectación, entonces tengo que separar al personal involucrado. Y sí, tienen que hacerlo. En instituciones educativas públicas también se hace, son separados y puestos a disposición de las mujeres. ¿No? Entonces no es una medida también, ¿no? Aislada, sino establece el protocolo. Acá lo que tenemos que tener en claro es que hay protocolos que se tienen que cumplir. No sé si hay algo adicional a la Eh, pregunta que... Esas han sido todas las preguntas, doctora. Esperemos tenerla en una próxima oportunidad. De igual forma, Margarita Cabrera, intérprete de lengua de señas, y agradecer a todas las personas que nos han acompañado en la transmisión de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, Rosana. Gracias a todas y a todos.